Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Hoy me acompaña Tomás Pardo y antes de comenzar le queremos mandar un abrazo muy sentido, muy fuerte, nuestra condolencia a nuestra compañera habitual Paz Zárate, que ha sufrido en las últimas horas una pérdida familiar. Le queremos dedicar a Paz y a su familia nuestro trabajo de hoy, don Tomás Pardo. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted, Carlito? Un gusto estar el día de hoy contigo. Bien, muchas gracias. Antes de comenzar a hablar con Tomás, les quiero recordar que las opiniones vertidas en nuestro espacio corresponden únicamente a quienes las emiten, no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. Yo creo, Tomás, que aunque uno hiciese un esfuerzo esta semana de colocar otro tema para poder hablar, entre otras cosas, le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Mapamundi, ahí lo tienen, que nos proporciona el globo terráqueo. Y si yo diera le diera vuelta al globo terráqueo, creo que no tenemos otra posibilidad que ir a Buenos Aires. Claro. Nos vamos a Buenos Aires, ¿no? Tomemos el vuelo, sí. Ya, vámonos en Holguín Airlines, que está de vacaciones, pero nos prestó un avión para llegar. Y vamos a llegar a Ezeiza y le vamos a dedicar un tiempo a conversar sobre el tema del cambio de mando en Argentina, Tomás. Un cambio de mando bastante bullado, bastante controversial, decirlo de alguna forma, por la figura de Javier Milei, que es muy crítico con la gente de izquierda, muy crítico también con el, como él menciona, ¿no?, la élite política, pero que tuvo esta ceremonia bien republicana, bien en el marco de lo que dicta, ¿no?, la legislatura y las leyes y la política argentina. Se le vio ahí también conversando con Cristina Fernández, con el mismo Alberto Fernández, y que no dejó a nadie sin opinión. El mismo presidente Boric estuvo presente. ¿Qué te pareció a ti también la ceremonia? Sí, ahora, empecemos por la presencia del presidente Boric. Yo creo que aquí en Chile surgieron algunas voces que criticaban ese viaje. Yo quiero decir que celebro que los gestos republicanos se mantengan. Aquí no es un problema de si a mí me gusta o no me gusta el presidente de Argentina. Claro. El tema de fondo es que Argentina cambia de presidente y quien va a Buenos Aires es el jefe de Estado de Chile, no la persona como tal. Y por lo tanto, en ese contexto no tengo mayor cosa que decir. Yo tengo la sensación de un poco lo que cuenta García Márquez en El otoño del patriarca, ¿no? La primera imagen es unos pájaros que picotean una tela vieja. Claro. Y por esa tela entra el aire nuevo y sale el aire viejo. Y lo que uno descubre cuando ya logra entrar a Palacio es que todas las cosas a raíz del aire nuevo no se ven tan bien. Yo tengo la sensación que ese acto en el que Milei rechaza hablar ante los congresistas y sí hablarle al pueblo argentino, Claro, es simbólico de algo que se ha ido extendiendo en Sudamérica. Yo tengo buena memoria y recuerdo al presidente Petro de Colombia hablando en la Plaza de Bolívar y pidiendo que le llevaran la espada de Bolívar a la plaza, en una de las tantas cosas históricas que ha hecho Petro. Y el discurso de Milei a mí me pareció que era un discurso bien sincero. Si yo tuviera que escoger una palabra, diría que eso fue un sincericidio. claro. Porque mencionaba, por ejemplo, las debilidades, lo que le faltaba, y encima no vistió como de colores una situación económica en Argentina que es dura. Él mismo dijo que la situación podría empeorar, pero que es como un empeorar para mejorar casi. El día, tengo mala memoria porque esto de trabajar en los turnos que tengo, uno se le van perdiendo los días. Las medidas eran esperadas el día lunes en la tarde. Sí. Cuando las medidas salieron, el dólar fue, es decir, el peso argentino se devalúa con respecto al dólar el 50%, para colocarlo en esos términos. Eso significó que el dólar ayer estuviera en 820 pesos y hoy está superando la barrera de los 850. Lo que es difícil, Tomás, es, y ustedes también que nos están viendo a través de nuestras plataformas, es decirle a la gente, mire, sacrifíquese porque vamos a estar mejor. Sí, si usted tiene dinero, ese sacrificio le va a mermar un poco la fortuna, pero usted tiene medios para volver a empezar. ¿Qué pasa con la gente pobre? Porque ese es el gran interrogante de todas estas medidas. Aquí los ajustes del metro, los ajustes del gas, los ajustes de la luz, no los paga la clase que tiene dinero. Y los alimentos también. No los paga la clase que tiene dinero. Es decir, sí los paga, pero su posibilidad de salir adelante es diferente. Entonces, yo creo que cuando el ministro Caputo, para colocar otro ingrediente en esta conversación, habló
del tema del déficit estructural de Argentina tocó el fondo del asunto. Argentina no puede pedir más plata, no puede emitir más plata, y la inflación interanual ya alcanza el 160%. Claro. Como decimos en Chile. Y una tasa, superior de pobreza del 40%. Bueno, es que ahí no está el punto. La pregunta que yo me hago y les hago a ustedes es la siguiente. Argentina, hacia los años 30, 40, 50, era una de las 5 potencias mundiales. Exactamente. Sus cultivos de trigo, su forma, su estructura social. La ganadería también. La ganadería. Hoy por hoy Argentina no aparece ni siquiera en los primeros 10. La pobreza en Argentina era una pobreza, siempre la pobreza es ofensiva en cualquier parte, pero una pobreza dentro de todo eso llevable, y pido disculpas si alguien se molesta por lo que estoy diciendo. Pero esto es en tema económico. Claro, tema pero hoy es una pobreza insufrible. Claro. A mí me parte el alma en cualquier parte del mundo, pero me parte el alma en países que tuvieron grandeza ver a la gente en la calle durmiendo tapada de cartones. Porque ni siquiera hablamos de villas, hablamos de abandono literalmente. Es que no vayamos a las villas, porque si vamos a las villas, el problema de las villas es de otro nivel. Sí. Ya no es un problema económico, es un problema judicial. Sí. Entonces yo creo, para ir agotando el primer tema de la conversación, que sí, claramente el señor Milei le propuso otro camino a Argentina, fue respaldado abrumadoramente y hay que esperar. De hecho, no ha cumplido una semana en el gobierno. Ahora, si los caminos de Milei conducen a controlar la inflación, eso no lo vamos a saber ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Lo vamos a saber en aproximadamente 10 meses. Ahí vamos a saber si estas medidas de shock lograron el ajuste. Pero lo que más temo en todo esto es que van a ser medidas todas de decretos nacionales de urgencia, los DNU, y no medidas negociadas con el Congreso. Y lo otro, para ir avanzando, Tomás, porque tú tienes el temario hoy, es que ¿cómo voy a contener a la gente? Ayer, en una de estas, nosotros en algo periodístico le decimos a las declaraciones de las personas cuñas. Y en una cuña ayer una señora llegó y dijo, mire, va a llegar un momento en que no va a alcanzar y vamos a tener hambre. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué le vas a contestar a esa persona? Porque hay medidas que dentro de la ortodoxia pues son medidas que parecen reales. Por ejemplo, la devaluación del dólar molesta mucho, pero es real. Tú no podías tener un dólar tan sobrevaluado como el dólar argentino. Y tantos tipos de cambio que tiene el dólar argentino. Aquello de no construir, aquello que no tiene dinero o partida asignada parece correcto. Aquello de disminuir la carga salarial del Estado en 34% parece correcto. Claro. Pero el papel aguanta eso. ¿Cuánto aguanta la realidad? ¿Cuánto? Claro, y acá va el piso que mencionaba en el comienzo, el nivel de pobreza, 40% para un país que hace que monedas era potencia y que hoy en día, de hecho, lo que propone Milei es reducción del Estado, liberación de lo que él dice acostumbrados a subsidios y además un déficit fiscal. Son problemas internos que tiene que ver, o él propone una reestructuración completa, no solo desde el gobierno, sino que las leyes, las subvenciones, lo social, lo político. A ver, yo creo que hay 2 niveles de análisis y yo quiero saltarme el económico y quiero irme a las formas. Claro. Aquí lo que hay es un choque, como lo hubo en su minuto en Chile hacia el año 73, de escuelas económicas con respecto a una situación. A uno no se le puede olvidar que Chile en el año 73 tenía una inflación de más del 3.000%. Claro. Y que eso significó, primero, un cambio de signo económico. Chile pasó de escudos a pesos y una política de ajuste brutal que le permitió a Chile, mezclada con la cotización del dólar, mantener y poner a flotar la economía. Pero Chile hizo otras cosas para hacer flotar esa economía, que fue el sistema de pensiones y la cantidad de recursos que ese sistema recibía para redistribuirlos en refinanciar a las empresas que no tenían. Pero esa es una reflexión un poquito más fuerte. Lo que yo me pregunto es, ¿tendrán ellos esa idea? Porque el papel aguanta todo. Yo puedo disminuir los ministerios, si quiero los puedo disminuir a 3 claro. Y a ninguno, si usted quiere. Estoy hablando casi que irónicamente. Mi problema de fondo es, ¿de verdad eso va a funcionar o es un eslogan? Es un moto, es una leyenda. Por ejemplo, ustedes sí trabajan en una empresa, yo sé que sí. Bueno, yo también trabajo en una, solo que yo no tengo sujeción de tiempo.
Pero cuando en una empresa hay dificultades económicas, lo primero que sufre son las horas extras. Exacto. Pero eso no garantiza que a los trabajadores les suban el sueldo. Y tampoco garantiza una producción mayor en algunos casos. Entonces, ¿qué me pasa con las medidas de Milei? A mí, ortodóxamente, me parecen correctas. No sé, y por eso no quise hablar de economía, si socialmente son correctas. Porque yo no le puedo decir a una persona, mire, le acabo de reajustar la tarjeta de alimentación en un 50%. Aquí aplaudimos. Claro. Bueno, ese reajuste se lo comió la subida de precios del lunes a martes de 100%. Mira, te puedo hacer Sí, claro. que estoy viendo en T13, tenemos el detalle. Por ejemplo, esta alza va a afectar a 30 productos de la canasta básica y arrojan un incremento que va en promedio del 98,7%. Es una brutalidad. Para que usted me entienda, si a usted le suben 100 pesos el sueldo, comparativamente en el rubro alimentos, esa subida, el 98% de esa subida va a pagar alimentos. Entonces el déficit es un poquito más que buenas palabras. Ahora, ¿dónde tiene razón Caputo y Milei? En que si este problema no se enfrenta, no hay cómo salir de él. Claro. Pero los antecedentes no son favorables. Se le carga la mata al más pobre, tú lo decías. Bueno, vamos a redundar en eso, pero es verdad. Ahora, por si acaso, no soy comunista, ni mucho menos, ni tengo ningún oficio político, pero cuando yo le cargo a una clase desfavorecida el golpe brutal de lo que estoy haciendo, lo único que yo estoy haciendo es favorecer a quien sí tiene y puede soportar ese golpe, claro, y agravar las condiciones de desigualdad. Entonces, un poco de pronto también ligándolo a lo que pasa en otros países de Sudamérica. Estamos en un momento económico complejo todos. sí. Hay un momento de modelo que va a cambiar, modelo económico que va a cambiar. Y hay fuertes presiones de quienes detentan las empresas sobre quienes quieren hacer las leyes. Y un fuerte movimiento que tiene que ver con cambiar aquello que nos hace mal. Y no estoy inventando nada. Cuando Milei hablaba de la motosierra, Milei hablaba de terminar con la casta. Exactamente. Pero curiosamente la casta era de un solo lado. Yo tengo el entendido de que cuando yo digo quiero cambiar el estado y las formas, eso alude a todo el mundo. Implica un espectro amplio. No, porque si no, digamos... O a todo el espectro, mejor dicho. Si no, digamos la verdad, no me sale el acento argentino, pero diga, mire, la verdad es que no queremos peronismo, el peronismo se tiene que acabar y yo me voy a escudar en aquellos que estaban en el gobierno, que no son peronistas, para ver qué puedo hacer, lo cual es perfectamente respetable. Pero el tema de fondo es que fueron esas mismas personas las que fracasaron en ese primer ajuste y después cuando llegó Alberto Fernández, pues la crisis se agudizó. Sí, no, y encima hay otros temas más polémicos, por ejemplo, que es el Estado subsidiario, que también lo ha manifestado Milei, con la entrega de bonos, beneficios, subsidios propiamente tal, que abarca a gran parte de la población, que son parte de este 40% más pobre, y que se quedaría, en teoría, sin ingresos. Ahí hay un tema que es bien importante, Tomás, vale la pena. Cuando yo digo subsidiariedad del Estado, estoy diciendo que el Estado asume el apoyar a aquellos segmentos de su población que no pueden llevar una vida digna. Claro. Y ahí surgió un intermediario, eso se dio en toda Sudamérica igual, que son las famosas organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones de diverso tipo. Como me gusta decir la verdad, la mayor parte de esas organizaciones están cuestionadas en muchas partes de nuestro continente por el destino que le daban a los dineros que recibían. No, incluso puede sonar con un eventual sobrevuelo nacional, pero es así. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Que el que tú le entregues a la persona la tarjeta directamente, si bien elimina el intermediario, no soluciona la necesidad. Y ¿Tú entonces, dices que sería mejor entregar la canasta básica en vez del dinero? O sea, yo en general, como no soy economista, claro, me van a pegar un palo porque estoy hablando de algo que no conozco, pero lo domino desde la práctica del oficio. Ha habido mezclas en Latinoamérica para enfrentar eso. Por ejemplo, alimentos subsidiados por el Estado vendidos en barrios de escasos recursos y obtenidos esos recursos o ese programa focalizado en determinadas partes donde sí se sabe objetivamente que no hay posibilidad monetaria.
El problema de fondo es que para poder solucionar eso, la pobreza también es consecuencia del déficit estructural. Claro. Porque si además mis obras van siempre hacia lugares donde viven personas que están protegidas, se me olvida lo otro. Una de las cosas que uno aprende en la política suramericana es que cuando el Estado llega y llega con toda su presencia, la vida de la gente mejora. Pero a veces el Estado está preocupado de otras cosas. Y esa subsidiariedad que los argentinos quieren cambiar por una tarjeta de alimentos choca directamente contra el aumento de los precios. Entonces, el mejor ejemplo de esto puede ser Venezuela. ¿Qué moneda hay en Venezuela? ¿Usted sabe qué moneda hay ahora? Difícil. Ya, ha habido Difícil, 5 sí. o 6 cambios sucesivos de moneda en Venezuela. De bolívar a bolívares fuertes, a reales fuertes, qué sé yo. De hecho, para los turistas, hoy en día ir con dólares en Venezuela es la forma. De hecho, Claro. ni siquiera los mismos, es algo similar, extrapolándolo y considerando la diferencia, ¿no? De que ya no se acepta mucho el efectivo. Es todo Claro. mediante transferencia o dólares y que la moneda local ya no vale casi. Claro, ¿a dónde quiero llegar? Si yo le entrego al primo de Pardo que vive en Zárate, en Buenos Aires, una tarjeta para que compre alimentos. Estoy siendo generoso, no tengo una tarjeta de $100. Pero los alimentos han aumentado de precio 60%. No le estoy entregando $100 en realidad. Estoy entregando bastante menos. Claro, le están entregando un proporcional de que sigue siendo más, o sea, sigue siendo menos derechamente con lo que sube. Entonces, si el Estado subsidiario tuviese que controlar los precios para evitar eso, me parece correcto. No me parece correcto cuando el Estado se dedica a subsidiar de un cuanto hay y esa acción no se ve, porque no lo voy a decir de otra forma, sino claramente lo que tenemos en Sudamérica es un grupo de políticos profesionales que son expertos en aquello de utilizar fundaciones para su provecho. ¿Qué es lo otro que pasa acá? Que somos un continente joven y no sabemos cómo luchar contra eso. Súmale a eso la crisis de los migrantes en toda Sudamérica y súmele a eso la delincuencia y entonces usted termina en una juguera preparando un cóctel que no sé dónde va a terminar. De hecho, mira, mirando, por ejemplo, el arroz iba a tener un incremento de 80,7%. Que es parte de la canasta básica. La harina de trigo un 124,1%. Y que, no sé, pasándolo a precio chileno, un kilo de harina de trigo costaría 1.573, o va a costar. El arroz, 4.207 pesos chilenos, un kilo. Un kilo. Pero te das cuenta que al final del día el debate en Sudamérica, hay un debate que está encarnado por dos posiciones. Una, usted haga lo que pueda. Esto está así, este es el mercado maneja, el mercado decide. Y otra que dice, hombre, a pesar de que el mercado decida, le tenemos que ir a ayudar a la gente que no tiene y no puede. Han sido tantos los abusos que han cometido los políticos tradicionales, incluso el Papa Francisco, hablando esta semana con una cadena mexicana, tocó el tema, lo presenté esta mañana para quienes nos siguen en Chile. Cuando él dice, es que mire, una cosa es lo que uno dice en campaña y otra cosa es lo que hace. Y hay que creerle a los políticos por lo que hacen, no por lo que dicen en la campaña. Exacto. Que era una abierta alusión al tema de Milei en Argentina. No contra Milei exactamente, porque él hablaba de políticos buenos que hagan la pega. Lo que pasó en Argentina con Milei, y se puede repetir en muchas partes del continente, es que hay un grupo de electores y de personas que están aburridas de la forma como se está haciendo esto. Claro. Ahora, aterrador es cuando usted dice, bueno, sí, no, me subieron el arroz a 4.000 y tantos pesos chilenos y vas al negocio la mañana siguiente y eso cuesta 4.800 pesos. Claro. Y al día subsiguiente 5.200. Y eso es lo que nosotros en esta complejidad y en esta conversación que estamos teniendo hoy con Tomás Pardo, tenemos que abordar. Es decir, ¿cuál es la solución real al problema? La solución real al problema es castigar a las clases más pobres. La solución real al problema es disminuir el tamaño del Estado. Muchos estados suramericanos son gigantes.
hay secretario, del secretario, del secretario, del secretario, del secretario, ninguno va a trabajar y todos cobran. Sí. O la solución al problema es un paquete de medidas que vaya por un lado monetario a restringir el gasto excesivo y por otro lado a ayudar a quien lo necesita. Porque a mí me da la sensación de que esto de arrégleselas como pueda es pan para hoy, pero es rebelión para mañana. Sí. ¿Avancemos? Sí, ¿Te parece? Claro. Usted tiene el temario. Sí, no, te decía porque es algo de propuesta y todo social que podríamos estar fácilmente acá hablando de horas con todo lo que nos gusta hablar encima. Antes de cambiar de la propuesta social hacia otros lugares, yo quiero comentarles que esto que hemos hablado son temas enfrentados desde las ideas y no desde las posiciones personales. Claro. Digo, para que nadie se va a formar alguna idea que no corresponde con respecto a aquello. Y sí, evidentemente en Sudamérica el contrato social como tal necesita ser revisado. Sí. Avancemos. Y lo del Papa, esta intermedia o medio que polémica fue porque lo invitó a Argentina y el Papa dijo que no, o no fue por agenda, y Milei dice que sí recibió un llamado del Papa donde el Papa le menciona, ¿no?, de tener sabiduría y coraje. Y Milei le responde que coraje tenía y la sabiduría iba a trabajar en ello. El Papa nunca habla en español, pero curiosamente en esta entrevista con la televisión mexicana, porque de ahí salió, habló en español. Y cuando uno lo escucha en español, habla fuerte y claro. Claro. Como podrá estar de acuerdo o no, pero lo dicho está. Avancemos. Avancemos. Gabinete de Javier Milei, donde lo primero que llamó y saltó a la atención y dio mucho que hablar fue el decreto, modifica el decreto que prohibía nombrar familiares en el cargo. Y entra una persona que lo acompañó durante toda su carrera, de hecho, fue tipo una especie de primera dama que se vio mucho, que su hermana. A ver, yo por principio soy enemigo de familiares Karina, directos. perdón, para hacer el... Karina Milei. Yo, en principio, para ser bien justo, soy enemigo de funcionarios con determinado grado de consanguinidad en la administración pública. La norma que evitaba eso se hizo para evitar escándalos como nombrar a mi propio hijo ministro y qué sé yo, algo que el sentido común aconsejaba. Ahora, lo que me parece a mí que es más difícil es cómo le explico a los argentinos que tengo que quitarle o quitar una norma para utilizar los talentos de una persona que a mí me parece valiosa. Porque las leyes no están hechas para darme gusto. No. Las leyes están hechas como tales. Entonces, yo podría llegar y decir, derógase tal ley o derógase tal otra. Y yo, la verdad, entiendo que Karina Milei es el cerebro detrás de su hermano. Tiene un poder impresionante sobre él. Pero de verdad no alcanzo a entender por qué habría que cambiar esa norma. Mira, en específico es el decreto 9318 que se envió o se hizo oficial en 2018. Y con esta medida encima es casi pegarse un tiro en los pies, es ser contradictorio con su propio discurso. Claro, pero en el fondo también está el sagrado derecho al pataleo y después del sagrado derecho al pataleo está el sagrado derecho a la resignación. O sea, está claro que a Milei, que lo critiquen o no lo critiquen, no es que le importe mucho. Y está claro que él quiere que Karina Milei esté en su gabinete y lo va a hacer como él pueda. Y porque no es cualquier gabinete, entra a la Secretaría General de la Presidencia. Es que entra a esa posición que es como el jefe de gabinete de acá, que es un funcionario que tiene la plena confianza del presidente, que incluso sirve de nexo con los ministros, que ordena polémicas, que puede tomar algún grado de decisiones dentro del nivel que él tiene. Ahora, a mí más que Karina Milei, me preocupa el otro entorno, el entorno Macri. A ver. Porque cuando a mí me proponen en una campaña que van a terminar con la casta, yo entiendo que la casta son todos. Totalmente. ¿O es que había unos menos casta que otros? Claro. Unos son casta y los otros son castita, ya. Ok, si eso es cierto, el fenómeno de la corrupción y el déficit estructural en Argentina solo comenzó en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? No, viene mucho atrás. Si usted tiene buena memoria, a usted le gusta la historia, cuando Raúl Alfonsín hace las elecciones que gana Carlos Menem, Alfonsín le tiene que entregar el poder a Menem 6 meses antes por la crisis financiera que había. Esa es la primera dolarización de Argentina. Posteriormente, la corrupción en Argentina siempre existió. No estamos descubriendo un fenómeno nuevo. Entonces, si mi bandera de lucha es yo no voy a trabajar con los
que estaban anteriormente incluye solo a unos, No, son todos. pero parece que no. Y de hecho, voy a darte un dato histórico. Se cumplen 40 años desde el fin de Alfonsín. Claro. De- Ahora, ¿por qué uno, de la dictadura. por qué uno insiste majaderamente en el tema del déficit estructural, que se me ha escuchado decirlo varias veces? Ujú. Porque ese es el causante de todos los males. Cuando al final de cuentas usted hizo funcionar un país primero a punta de préstamos, hasta que el Fondo Monetario le dijo, no, ¿saben qué? No más. Después a punta de emisión descontrolada de billetes, hasta que los precios llegaron a donde llegaron. Imprimamos más. Claro, y usted llega y me dice, voy a terminar con esto, aquí está la motosierra, tiemblen, aquí vengo por ustedes. Y resulta que hay un sector que es más casto que el otro. Hay algo en esa ecuación que a mí no me cierra. Más allá de la presencia de Karina Milei, que finalmente ejerceré el sagrado derecho de la resignación. Es una decisión del señor presidente de Argentina y a mí puntualmente me produce el reparo que me produce con respecto al tema de que no me gustan los familiares en cargos directos de la administración. Y ya que lo mencionaba, el tema Macri y cómo se dio el discurso en todo el proceso de elecciones, él mismo decía que no estaba con Bullrich, por ejemplo, que él no le hablaba a la gente de Bullrich, él le hablaba a la gente en sí. Pero pasa a la segunda vuelta, al balotaje, como le gusta decir a Milei, y que se muestra más cercano y cambia el discurso totalmente también. Pero usted sabe qué es política. No, sí, pero Ya, pero ¿qué es política según usted? política es conversar, parlamentar, llegar a acuerdos. El arte de encantar a aquellos ¿Sí? que no quieren creer en mí para que me crean. Si Milei hubiese llevado su propia fuerza electoral sin ningún subpacto, Ujú. habría perdido. Y por lo tanto, lo que nosotros sí responsablemente no sabemos es cuáles fueron los acuerdos del pacto de gobernabilidad que le permitió a Milei ganar la elección y entregarle ministerios claves a gente clave del macrismo. El ministro de Economía, el Toto Caputo, es del equipo Macri. Ujú. Bullrich como jefa de seguridad es del equipo Macri. Y vamos a hacer una lista. Entonces, para ir avanzando un poco, porque Cronos ya me dio la primera Claro. alerta de tiempo, Tocó la puerta. hizo... Hola, Cronos. Hay que avanzar sobre lo siguiente. El tema de fondo aquí no es si es que se van a cambiar cosas porque se van a cambiar. Ujú. El tema de fondo es quiénes son los beneficiados. Claro. Y quienes en esta alineación de estrellas del gabinete Milei son, en esencia, personas que ya habían pasado por la administración y digamos que con bastantes claroscuros. ¿Te parece? Porque he estado escuchando varios analistas internacionales de política, politólogos, como quieran llamarle, y decían que es difícil o se ve no tan fácil el panorama para Milei. Te lo pregunto a ti en tu experiencia. ¿Por qué? Porque en Argentina no estamos hablando de golpes de Estado, no estamos hablando de cambios radicales, pero la gente en Argentina es mucho más apasionada que acá y tienden a tener menos paciencia. A ver, yo creo que los procesos democráticos en el continente se tienen que cumplir. Yo parto totalmente. de ahí. Parto de ahí. Claro. Usted lo eligió, usted, como dicen en Argentina, Totalmente. se lo banca y tiene que terminar su mandato. Aquí hacerle coro a gente que ya está pidiendo renuncias porque las medidas son extremas no No, corresponde. pero mi atenuación o mi atención iba al, ¿será Milei capaz de cambiar su discurso, todo su plan, ante la presión que pueda tener el pueblo argentino? Yo no soy mileísta, no le puedo explicar eso. Lo que yo sí le puedo explicar es que los gobiernos terminan cuando terminan. Sí. Los presidentes, salvo causa mayor, no renuncian. Y que esos argentinos votaron a Milei a sabiendas de lo radical de sus planes, pues tendrán que entender que esos planes son así y lamentablemente van a perjudicar a muchas personas. Haciendo un punto y aparte. Cada persona tiene derecho a la felicidad, cada persona tiene derecho a desarrollar su vida social, cada persona tiene derecho a ser asistida por el Estado en forma proporcional a su necesidad. Si la gente no lo resiste, alguien leyó muy mal todo esto. Sí. Y si la gente lo resiste, me pregunto que si quienes van a recibir los efectos y la generosidad de esta resistencia, los empresarios, van a tener la conciencia suficiente de que van a dejar de ganar, pero van a colaborar para que Argentina tenga otra posibilidad.
Porque si yo me planto en que yo soy empresario y tengo que seguir ganando y aumentar mis ganancias, voy a estar en el mismo lado de los que pueden salir a la calle a protestar contra el gobierno. Conceptos claves, Carlito, al cierre. ¿En cuánto tiempo deberíamos, crees tú, o vamos a ver cambios reales en Argentina luego de los anuncios y las modificaciones que está haciendo Milei? Yo me planteo inicialmente, que puedo estar equivocado, yo no soy economista, un periodo de unos 6, 8 meses, a ver si es que el dólar se normaliza y junto con la normalización del dólar se normalizan las tasas de interés, junto a una cosa y otra los alimentos mantienen su precio. Y en cuarto lugar y último, si es que la inflación comienza a ceder. Claro. Ojo, una inflación de 60, 70, 75% en un año es difícil de bajar. No son 3 decretos de urgencia nacional, son medidas más concretas y sobre todo algo que seguramente va a faltar en Argentina, que es la unidad de propósito con respecto a cómo hacer las cosas. Exacto. Don Tomás Pardo, Cronos, Carlos, me acabo de decir que le tengo que dar 20 segundos para despedirse. Por favor, se los estoy otorgando. Claro, reiterar los saludos a Paz, a su familia y nada, esperar y ver siempre el tema político extranjero al interior desde una postura lo más objetiva posible, y que tampoco apasionarse tanto. Si estamos viendo posibilidades, estamos analizando lo que mismo el presidente argentino vio y tiempo al tiempo. Correcto. A nombre de todo nuestro equipo, bajo la guía de Nicolás Soto, nuestro editor, soy Carlos Zárate. Los esperamos el próximo jueves. Paz para ti y tu familia. Mucha fuerza.